Zona de Opinión. Dos con 23, saludamos al doctor Rodrigo Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, hoy en la Zona de Opinión con el tema la crisis de los límites. Doc, lo escuchamos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gaby, gracias. Pues sí, ayer viendo pues las desagradables imágenes de la acción de la policía frente a esta mujer en Aguascalientes que ha sido tan comentada en redes sociales, pues me puse a pensar que pues realmente hoy tenemos una crisis de límites. Y es una confusión para determinar esos límites de los derechos y de las obligaciones en la sociedad. Y creo que esto se manifiesta claramente en diversos ámbitos. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, a la libre expresión? Una controversia en los Estados Unidos toda esta semana y semana pasada ha sido la llamada de una organización estudiantil de la Universidad de Harvard a celebrar una misa negra, y la declaración que hizo la presidenta de la Universidad de Harvard al respecto sobre los límites también de esa libertad de expresión que no podía ser ofensiva, en este caso claramente hacia la Iglesia Católica. Hoy en día también se discute mucho con la reforma constitucional cuáles son los límites a la aplicación y protección de los derechos humanos ante las fuerzas del orden, porque habitualmente sabemos que los ciudadanos cuando no se comportan civilizadamente pues tienen que ser sometidos a veces de manera violenta, y por eso el Estado tiene que ejercer el monopolio de la fuerza, pero luego vienen las comisiones de derechos humanos, sean estatales o federales, con recomendaciones, y pues es lógico que el policía, el agente de policía se pregunte cuáles son esos límites. Límites también a las posibilidades grandísimas que tiene la técnica hoy en día frente a la naturaleza, y hablo no solo al medio ambiente y la naturaleza que hay en el medio ambiente, sino también la naturaleza humana, todas las posibilidades de fecundación artificial, el transhumanismo con las prótesis y desarrollo de habilidades físicas que se empieza a discutir ya hoy también en medios de comunicación. Luego están también los límites de la ideología frente al orden político y social. Hemos visto cómo las ideologías que se han desarrollado de manera contundente desde el punto de vista totalitario, pues acaban dándole la vuelta a las sociedades, violando derechos humanos, no importa si son de izquierdas o de derechas. Ahora las ideologías más fuertes, lo sabemos, son las ideologías de género, que plantean preguntas respecto a los límites de instituciones naturales o sociales, como es el caso de la más básica de todas, la familia. Y los límites también a la información. Hoy en día se exige a los gobiernos y a los políticos total transparencia en su ejercicio, pero debemos de reconocer que por seguridad y por bien común también hay límites o razones de Estado que obligan a no dar a conocer al público todo tipo de información de las acciones de gobierno, sobre todo en materia de seguridad nacional o de control político o en el combate al crimen. Y esta crisis pues nos lleva a tener una crisis de certeza, es decir, se pierden los puntos de referencia ciertos, reales, indudables, y por tanto el entorno natural de lo humano se vuelve la duda, la opinión, lo relativo. Entonces la pregunta es, ¿esto nos conviene como sociedad colaborativa? ¿Cuáles son esos los asideros verdaderos que resultan inobjetables? Y la respuesta es clara. Pues todo lo que vemos, que compartimos de manera evidente los seres humanos junto con la naturaleza, se da claramente en esa conciencia que tenemos de lo que son las cosas y de lo que somos nosotros. Y eso es necesario poderlo hacer pensando. Y si pensamos, se revela en nosotros una categoría superior frente a todo lo demás que muchos llaman dignidad humana, que son el núcleo y origen de lo que llamamos derechos humanos. Es verdad que muchas tesis científicas se han mostrado falsas y que muchas tesis filosóficas, más que aportar certeza sobre nuestro modo de conocer, han dejado dudas sobre el mismo, pero también es verdad que la civilización, no lo olvidemos, Gaby, y la historia nos enseña eso, se ha construido desarrollándose sobre apuestas firmes, sobre el modo de ser de la realidad, es decir, sobre apostar por certezas más que por dudas. Por eso yo creo que no hay que renunciar a afirmar la posibilidad de que el hombre puede conocer realmente cómo es él mismo y cómo son las cosas de su entorno, puesto que de otra manera nos acercaríamos más al conflicto social más que al acuerdo colaborativo para el desarrollo humano. Gaby, pues mi reflexión para esta tarde de miércoles, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu equipo. Como siempre, igualmente un gusto, maestro, y cómo estar en contacto con usted y cómo interactuar, ¿no? También luego de este tema presentado aquí en esta zona de opinión.
Claro que sí, Gaby, con mucho gusto, pues a través de la red social de Twitter, con nuestro ID @rsotomorales, y también a través de nuestro blog rsotomorales.net para seguir interactuando con todos los radioescuchas en estos temas de opinión. Bien, pues maestro, gracias y hasta la siguiente semana. Muchas gracias a ti, Gaby, como siempre, buen provecho. Buen provecho. Vamos a la pausa comercial 2:28, volvemos con más.